Y ahí deberían estar viendo lo que yo veo, ¿cierto? Alguien ahí que me haga el ok. Ahí está, impecable. Bueno, no voy a presentar qué es Grow, voy a estar conversando con ustedes, después en todo caso quien tiene dudas me pregunta sobre lo que hacemos, quiénes somos, a qué nos dedicamos y demás. Hoy quiero como enfocarme de lleno en este neo que vamos a estar hablando hoy, que es amigate con el miedo y aprende a gestionarlo. Y ahí, lo que les pido, y que ahora sí usemos el chat, que para eso está, que puedan escribir para qué están en este neo, o sea, qué de este título que pusimos los convocó, o sea, en dónde ustedes pensaron que esto era una posibilidad, qué relación tienen con el miedo hoy, desde dónde partimos, en fin, como para poder setear una línea de partida, ¿sí?, de hacia dónde vamos. ¿Quién quiere contar? Y puede ahora sí, habilitar su micrófono y conversamos un ratito, o ponerlo en el chat y vamos levantando los que comentan ahí. Y ahora es cuando todos que podrían hablar cierran los micrófonos. ¿Cuánta gente conocida que hace mucho que no veo? Hola a todos. Bueno, me parece que voy a seguir hablando yo porque están todos tímidos, ninguno me cuenta, acá está acá aparece Maggie desde Chile. Yo me noté porque entiendo que el miedo nos es útil en cierta medida y quiero conocer más. Bueno, interesante esta idea de que el miedo nos es útil en alguna medida. No siempre lo vivimos así, o no todos los vivimos así, y vamos a estar hablando justamente sobre la utilidad del miedo. Es una de las cosas que vamos a estar tocando. Yo voy a continuar y cualquiera que quiera ir poniendo, pone, y seguimos conversando entre todos. Dice, miedo que paraliza o moviliza, a eso me refiero, aclara May, sí, tal cual. Hola Fer, mi miedo se refiere al presente y quiero no sentirlo, o como tener herramientas a la hora de sentirlo, si es bueno o no. Ok, no sé si se puede no sentir miedo, es una reflexión interesante. A mí me es difícil detectar mis miedos. Hola, soy Lady, mis miedos se han despertado desde que me mudé a este país, ya que me asusta mucho lo que me pasó, y me quedé sola. Ok, bueno, bien, está recontra bueno que puedan conectar con todo eso. Por ejemplo, Nati que dice, tengo miedo a los cambios. Los invito, ahí decía que tengan papel, que tengan virome a mano, ¿para qué? Para ir anotando estas primeras reflexiones, cada cual que lo pueda hacer en su hoja independientemente de lo que pongan acá, porque sobre esos miedos vamos a ir trabajando en el día de hoy. Ahora, ¿a qué nos referimos, ¿sí?, cuando hablamos de miedo? Porque si yo les pido que levanten la mano, ¿quién sabe lo que es el miedo? Seguramente todos van a tener una explicación de lo que es el miedo, y no está mal. El tema es si esta explicación que tenemos nos es funcional, o si esta explicación que tenemos nos permite intervenir en nuestro vivir, ¿no? Y hay muchas ideas del miedo, pero yo creo que si tendríamos que explicarlo, venía como por ese lado que decía Maggie, ¿no? Como que quedo inmovilizado, como no sé qué avanzar, como que físicamente es una sensación también media desagradable, a algunos les pega más por el lado de la panza, otros les pega más por el lado de la garganta, otros quizás más taquicardia, sudoración, y ahí te invito a que en esta hoja vos puedas ir explicando, ¿sí? O si lo querés hacer por el chat, como te sea más cómodo, pero que puedas vos ir explicándote, no explicándome, sino explicándote cómo vos sentís el miedo, cuál es el registro corporal que tenés de ese miedo. Yo ahí te tiraba algunos tips de lo que podría llegar a sentir, pero nadie mejor que vos para poder describir cuáles son los registros físicos de ese sentir. Y además de esos registros físicos, ¿sí?, que puedas poner al lado cuáles son aquellas conversaciones, ¿sí?, que están alineadas, o están apoyadas, o están acompañando esas sensaciones físicas. Dicen, no poder avanzar nos asocia más con el pánico que con el miedo. Pregunta iPhone Cata, debe ser el iPhone de Cata.
A ver, no sé, yo creo que cuando hablamos de pánico, por lo menos en mi cabeza refiero como a un miedo que me es incontrolable, ¿sí? Y si es un miedo que me es incontrolable, ya no es un miedo que por lo menos yo pueda compartirte herramientas hoy para intervenir ahí. Pero muchas veces el miedo nos paraliza, y sin ser incontrolable, porque tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo, sí sigue siendo un espacio que nos deja ahí como fijados, tensos, y no nos deja reaccionar. O mejor dicho, reaccionamos porque no es que nos deja inactivos, que nos deja paralizados nos deja simbólicamente, ¿no? Paralizados respecto de aquello que estábamos buscando, de ese objetivo que estábamos persiguiendo, pero no paralizados en sí, porque hay un montón de cosas que hacemos a partir del miedo, que muchas veces tienen que ver con conductas de alejamiento, ¿sí? Pero entonces, espero que hayan podido ir avanzando en el registro tanto de corporal como el registro conversacional, ¿no? Y este registro conversacional y este registro corporal, en definitiva, lo que construye es la emoción del miedo. Vamos a conversar sobre el miedo como emoción, ¿sí? ¿Y por qué como emoción? Porque es la manera que me parece interesante empezar a desmenuzar, ¿sí? Para construir entre todos una relación con el miedo. Hablábamos esto de perderle el miedo al miedo, ¿no? Como amigarnos con el miedo. ¿Para qué? Para poder aprender a gestionarlo. Y para hacernos amigos del miedo, como para hacernos amigos de cualquier cosa, de cualquier persona, necesitamos relacionarnos. Y para relacionarnos necesitamos sentirlo, ¿sí? Necesitamos conversar con él, necesitamos acercarnos, y eso es lo que vamos a estar intentando hacer en este webinar, en esta charla, en esta hora que vamos a estar compartiendo juntos. Tenemos registro corporal, tenemos registro conversacional, dijimos que vamos a hablar del miedo como una emoción. Ahora, me interesa que vos puedas registrar en esa hoja o en el chat, me es distinto, ¿a qué vos te referís cuando hablas de miedo? ¿Frente a qué eventos surge miedo? ¿Frente a qué situaciones? ¿Frente a qué conversaciones? ¿Frente a qué, quizás hasta cosas habituales de tu vida que te dan miedo? ¿Por qué? Porque eso es lo que después te va a permitir intervenir a partir de todas las conversaciones que vayamos haciendo. Ahora, si nos centramos en el miedo como emoción, ¿sí? Acá representada en esta película como el temor, tiene que ver con esa emoción que nos aleja, nos impide hacer un montón de cosas que a priori nos es interesantes, o nos gustaría, o tenemos la fantasía de cómo realizarlas. Y este temor, este miedo, hay infinidad de maneras de intervenir en él, pero lo que quiero que nos centremos ahora es como en el desarrollar las propias herramientas para intervenir en él. Este miedo que por lo general pasa cuando sentimos que va a suceder algo malo. Y lo que me es, no sé si divertido suena un poco malo, pero es por lo menos llamativo, vamos a ponerlo así, que nuestros peores pronósticos nunca se cumplen. ¿Sí? Nuestros peores pronósticos por lo general nunca se cumplen. Y aquellas cosas que nos suceden terribles, frecuentemente es las que no imaginábamos, ¿no? Y la vida nos sorprende desafiando, requiriendo más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero esos peores pronósticos nunca suceden. Y si suceden, y teníamos el pronóstico que iba a suceder, bastante irresponsable de nosotros no haber hecho nada. Hace muchos años me acuerdo que estaba en un taller, en un seminario de coaching impartido por una colega, y esta colega hizo un ejercicio muy divertido. Dijo, bueno, imagínense de acá a 5 años el peor escenario que podría ocurrir en su trabajo. ¿Sí? El peor escenario que podía ocurrir en su trabajo. Y cada cual hizo esta idea y tomó nota, y yo dije que lo peor que podía pasar en mi trabajo, esto estoy hablando hace unos 10 años aproximadamente, 9, no me acuerdo exacto, era que prohíban el coaching, ¿sí? En ese momento, si bien el coaching ya tenía toda una trayectoria, seguía siendo algo como raro, como algo que no era muy conocido, y había muchas voces que se levantaban hablando mal del coaching, y había como un cierto miedo de qué iba a pasar en ese sentido. Entonces,
mi mayor miedo, el que yo expresé ahí, de lo que podía pasar en el trabajo, era que prohibieran el coaching. Y así cada uno compartió cuál era su peor miedo, su peor escenario posible, ¿no? Y ella, cuando todos compartimos, dijo, ok, si ahora que te imaginaste ese peor escenario de acá a 5 años, si hoy no diseñas un plan para estar en mejores condiciones, si eso sucediera, es bastante irresponsable. Entonces dije, bueno, pará, ¿qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí?, de acá a 5 años, pensando en el largo plazo, para que no prohíban la profesión? Y ahí fue que, entre otras cosas, ¿no?, que elegí involucrarme en las asociaciones profesionales para cuidar la profesión, elegí alinear mi escuela a toda esa línea, elegí también empezar a trabajar fuertemente en las organizaciones para tener también, además de esta idea de coach, esta idea de consultor. Empecé a estudiar otras disciplinas que eran inherentes, complementarias, y que tenían que ver con esto del desarrollo humano. Bueno, me armé un escenario posible que si ese peor escenario catastrófico que había pensado sucedía, estaba mejor armado. Y por lo general, no es eso lo que hacemos. Por lo general, cuando tenemos algún miedo, empezamos a conversar sobre lo que pensamos que podría pasar. Muchas veces no hacemos nada, nos quedamos conversando, nos quedamos sin accionar. El autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Steve Covey, cuenta, tiene una herramienta para mí muy interesante, que es el círculo de influencia y el círculo de preocupación, ¿no? Y encierra 2 círculos, uno más grande que otro, y el de adentro es el de influencia y el de afuera es el de preocupación. ¿Y a qué llamamos círculo de preocupación? Todas esas cosas por las cuales nos conversamos, pero que ciertamente no tenemos capacidad de acción. Entonces nos preocupamos, pero no nos terminamos ocupando nunca. Solo nos conversamos sobre eso, pero sin intervenir, porque no tenemos acceso, porque no tenemos el poder para hacerlo, o el conocimiento para hacerlo, o está ajeno a nuestra toma de decisión. Y el círculo de influencia son todas esas cosas donde nosotros sí podemos intervenir. Entonces el secreto sería ir ampliando el círculo de influencia e ir disminuyendo el círculo de preocupación. Ya sea porque las temáticas no me importan, ¿sí? No que no me importan, las temáticas me importan, pero yo no puedo hacer nada, entonces no tiene ningún sentido que esté preocupándome de eso. O porque amplié mi círculo de influencia aprendiendo lo que tenía que aprender, o llegando a los lugares de poder que necesitaba para intervenir en esas situaciones, etcétera, etcétera. Volviendo un poco entonces al miedo como una emoción, vamos a tomar como definición de emoción simple, no nos vamos a meter de lleno ahora en investigar a las emociones, pero sí vamos a setearlo en que es como una predisposición para la acción. O sea, depende de la emoción en la que me encuentre, ¿sí?, el rango de acciones que tengo disponibles, ¿sí? Y para eso pensemos un ejemplo. En el bosque, en la selva, hay una persona ahí corriendo, haciendo deportes, ¿sí?, pasando su día al aire libre, y también hay un fotógrafo de Nat Geo que está buscando fotografiar animales salvajes. De repente, sin que ninguno lo espere, aparece en la escena una cobra. Es esperable que el que venía corriendo haciendo deporte corra más rápido, ¿ok? Como que se aleje muerto de miedo, y que el fotógrafo de Nat Geo, contrariamente, se ponga el foco, se emocione, se ponga contento para poder sacar una foto. Si vos venís llegando a ese lugar y ves que viene corriendo de vuelta el deportista, le vas a preguntar, pero ¿qué te pasa que corres tanto que estás muerto de miedo? Y él va a contestar, porque hay una cobra. Lo que me causa miedo es la cobra. Y cuando llego ahí y está el fotógrafo todo contento, emocionado por sacar una foto, decir, ¿qué es lo que te pasa que estás tan contento? Va a decir, porque hay una cobra. Ambos van a poner como factor generador de la emoción al evento externo. Sin embargo, en este ejemplo podemos darnos cuenta que no es la cobra lo que hace que produzca el miedo o que produzca la emoción de la foto, sino la relación que yo tengo con este evento, ¿sí? Entonces no es que hay cosas que dan miedo, ¿sí?, no hay cosas que me dan miedo, yo temo frente a algunas cosas. Pero entonces dejo de atribuirle
esta capacidad generativa a los eventos fuera de mí, y empiezo a situarlos en aquellas emociones que yo siento respecto de las expectativas, los objetivos, las competencias y la capacidad que tengo para intervenir en eso que pasa. Entonces, si hablamos específicamente de miedo, ¿cuál será la parte que me toca? ¿Sí? ¿Cuál será la parte que me toca en el miedo que siento frente a las situaciones que vivo? Sandra me pregunta, ¿qué diferencia habría entonces entre miedo y temor? No, ninguna, las estoy tomando como sinónimos, ¿sí? Aquello que temo o aquello que le tengo miedo, pero en el discurso de cómo lo tengo armado, es que las cosas dan miedo, ¿sí? Y no que yo siento miedo. Y yo siento miedo no por la cosa, sino por mi manera de sentir y por mi manera de relacionarme con la cosa. Entonces, si anotaste hace un ratito y seguiste el juego que te había invitado y pudiste tomar nota de cuáles son aquellas cosas que te daban miedo, ahora podés como empezar a verme, ¿y cuál es la parte que me toca de esto que me da miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? No porque aspire que ya consigas una respuesta, pero sí te invito por lo menos a sostenerte en la reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace que esta situación a mí me dé miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que siento que no puedo? ¿Qué es lo que siento que me falta? ¿Qué es lo que siento que me va a pasar? ¿Qué es lo que siento, en fin? ¿Cuáles son esos registros corporales, como hablamos al principio, y esos registros conversacionales? Esta pregunta, ¿qué le tenemos miedo?, es fundamental, pero es fundamental sostenerla, ¿no? Como la pregunta a la repregunta, digamos. ¿A qué le tengo miedo? Y eso que pasa, bueno, que hace que le tenga miedo a eso que está pasando, ¿no? Y acá sí los invito un poco a escribir en el chat, o si alguno quiere desbloquear su micrófono y comentarnos a todos, es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuáles son las cosas por las cuales yo siento miedo? ¿Quién me cuenta? A lo que no puedo controlar, dicen acá. Y yo preguntaría si hay algo que pueda controlar, ¿no? Porque cuando controlo, por lo general controlo algunas pocas variables que son las que yo distingo, pero hay tantísimas otras que no controlo porque ni siquiera imagino, ¿sí? Con lo cual ahí estamos en esta ilusión de control, pero está re bueno poder identificar que le tengo miedo a lo que no puedo controlar. Bueno, ya vamos a ver ahora en un ratito por qué será que le tenemos miedo a lo que no podemos controlar. A la soledad, a la muerte de mis seres amados, qué interesante, ¿no? A la exposición, al rechazo. Okay. Y ahí es donde yo haría la repregunta, es, ¿le tengo miedo a la soledad o le tengo miedo a lo que sentiría si me encuentro sola? ¿Le tengo miedo a la muerte de mis seres amados o le tengo miedo a lo que sentiría si fallece algún ser querido? ¿Le tengo miedo a la exposición? No, al rechazo, tal cual, no es a la exposición, sino a la idea de rechazo que puede venir atrás. La incertidumbre me da miedo y estás complicada porque vivimos en un contexto incierto o la vida de alguna manera es incierta, pero yo no creo que le tengas miedo a la incertidumbre. O sea, no quiero pecar de saber lo que le pasa a cada uno, porque no podría nunca, pero sí los invito a sostenerse en la conversación. Pará, ¿le tengo miedo al fracaso? Si fracaso, ¿qué pasa? Es una buena pregunta esta. Si fracaso, ¿qué pasa? Porque me parece que le tenemos miedo más a eso que creo que va a pasar si fracaso. Sean las cosas que no puedo manejar, a lo que sentiría, a eso temería. ¿Y qué pensás que sentirías? Porque esa es la pregunta, ese es el nudo. Porque el miedo, lo vamos a ver en un ratito, el miedo tiene una funcionalidad, ¿sí? Pero no necesariamente el miedo tiene una funcionalidad para el cual nosotros lo usamos o de la manera que nosotros nos relacionamos. Dice, a veces el prejuicio que pensamos que tiene el otro hacia uno. A veces el prejuicio que pensamos que tiene el otro hacia uno. Claro, pero yo ahí escucho, no le tengo miedo al prejuicio del otro, en todo caso le tengo miedo al rechazo del otro, a cómo me voy a sentir yo si me rechazan.
Ansiedad y angustia se sienten cuando hay temor en algunas situaciones, ansiedad y angustia siento cuando hay temor en algunas situaciones. No todos sentimos lo mismo frente al miedo o frente a las distintas situaciones. No hay situaciones que te hacen sentir, sino como, o sea, no hay cobras que te hacen dar miedo, sino que nosotros sentimos miedo frente a algunas situaciones y a otras no. Estoy pensando opciones, pero no sé si es miedo a la palabra, miedo a descuidarme, a sobreexigirme, a lo que sentiría si la vejez me hace dependiente de los demás. Claro, entonces, de alguna manera yo ahí lo que escucho, si pudiera buscar como un denominador común, como que le tenemos miedo a sentir, ¿no? Miedo a emocionarnos. Es como un doble rulo, ¿no? Le tengo miedo al miedo, ¿sí? O miedo a la angustia, o miedo, es como una emoción pisada arriba de otra emoción. Y es interesante esto que van escribiendo acá, que ustedes también puedan tomar nota, como para después ir revisando lo que fueron poniendo, lo que fueron conversando. Sigamos avanzando en este, ¿qué se esconde detrás del miedo? Bueno, qué buena pregunta, me mandan acá, ¿qué se esconde detrás del miedo? No sé, depende en cada uno qué es lo que se esconde. Esta placa que les compartí tiene el logo del Toolbox, que es uno de los cursos que hacemos nosotros en Grow, y la quise traer tal cual estaba para mostrarle, para que podamos espiar un poquito de las cosas que hacemos dentro de este entrenamiento. Y la pregunta es, ¿qué evitamos cuando evitamos, no? Como esto de manera, ¿qué le tenemos miedo cuando tenemos miedo, dicho de otra manera? Y yo creo que hay 4 cosas que podrían ser como la raíz, de alguna manera, de todos nuestros males. No es que quiera decir que solamente nos pasan estas 4 cosas, pero de alguna manera sí siento que todo lo que nos pasa se puede catalogar en alguna de estas 4 cosas. Pero vamos a ir contando y ustedes me dicen que qué tan así es o qué tan no así es, ¿sí? Esto simplemente es una propuesta. Yo creo que evitamos 4 cosas. Una de las cosas que evitamos tiene que ver con cuidar nuestra imagen, o sea, lo que evitamos es que otros piensen de nosotros aquello que nosotros no queremos que piensen. Entonces, muchas veces hacemos un montón de cosas para que los otros piensen lo que a mí me gustaría, ¿sí? Se trabó la presentación, ahora la voy a volver a poner. Les decía entonces que hay 4 cosas, ¿sí? Que como que operan por debajo nuestro, ¿sí? Vamos a poner de nuevo. Y vamos a poner una presentación. Y ahí está. Tener razón, controlar, cuidar mi imagen y evitar sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me da miedo no es tener razón, lo que me da miedo es encontrarme equivocado, ¿sí? El miedo a equivocarnos es algo que muchas veces limita nuestra acción. O sea, como tengo miedo a equivocarme, no hago, sin entender que parte de poder equivocarme es necesario para poder aprender, ¿sí? Y que se equivoca el que hace, ¿no? El que no hace, no se equivoca, o también podemos decir que el que no hace ya está equivocado. Me gustan como las dos maneras de verlo. El control, o sea, no es que le tenemos miedo a controlar, lo que le tenemos miedo es a no tenerlo controlado, ¿no? Como hablamos antes, creo que fue Romy quien decía de miedo al control, o que tengo miedo cuando no controlo. Nos gusta mucho controlar y hacemos un montón de cosas para lograrlo, y cuando nos damos cuenta que no tenemos ese control, da miedo. Y ahí hay de fondo, no sé si es la palabra más exacta, ¿no? Pero cierta soberbia en pensar que si yo controlo va a estar bien, o si yo controlo voy a ser efectivo. Cuidar la imagen, ¿no? Cuidar mi imagen, entonces miedo a lo que los otros puedan pensar de mí, entonces muchas veces termino deformando quien yo quiero ser, y no hablo de imagen estética, a veces también, si uso algo que no me gusta, pero pasa mucho en las conversaciones, ¿no? Yo a veces termino diciendo lo que yo pienso que vos querés que yo diga, ¿no? O sea,
yo digo aquello que siento que vos querés escuchar de mí. Entonces no estoy yo presente en esa palabra, y no estoy presente en esa palabra porque lo que estoy haciendo es como deformando mi discurso, no contándote lo que me pasa, sino adecuando mi discurso a lo que yo siento que vos esperás de mí. Y encima, sin tener cero control, como hablábamos antes, de la construcción que vos te podés hacer de quién soy yo a partir de lo que te estoy contando. Y por último, ¿sí? El evitar sufrir. Hay muchas cosas que hacemos solamente para evitar sufrir. Que hay un problema con el evitar sufrir. Nosotros venimos viviendo, ¿no? Y la vida a veces nos engancha y nos hace sufrir. Y cuando la vida nos hace sufrir, nos escapamos rápido porque no queremos quedarnos en ese lugar de sufrimiento, ¿no? Entonces me escapo. Logro evitar sufrir y me escapo. Y sigo viviendo y a ratito la vida me vuelve a enganchar y me encuentro sufriendo nuevamente y me escapo otra vez más y me alejo para que la vida no me enganche. Y sigo viviendo y la vida me engancha otra vez y me encuentro sufriendo. Y como no me gusta sufrir, ¿qué hago? Me vuelvo a escapar. Y me hago tan efectivo, ¿sí? Me hago tan efectivo en este evitar sufrir, que logro vivir evitando sufrir. El tema es que lo que gano es vivir evitando. De alguna manera, vivo evitando vivir, porque no sufro, pero tampoco vivo, porque el sufrir opera como atractor de mi vida. Y yo sí, voy caminando, pero mi foco está en que el miedo no me alcance, que el miedo no me agarre. Entonces tampoco voy por aquello que quiero, ¿sí? Y como no voy por aquello que quiero, en definitiva, termino sufriendo igual, ¿no? Entonces es como un rulo raro que nos hacemos, en el cual quedamos enganchados, que no sufrimos, pero tampoco vivimos, ¿sí? Claro, y como no puedo controlar, tampoco hago, pero entonces, como no hago, tampoco controlo, ¿no? Y como quiero cuidar mi imagen, tampoco soy auténtico, pues entonces tampoco soy, entonces tampoco cuido mi imagen porque tampoco soy quien yo quiero ser. Y como no me quiero equivocar, porque quiero tener razón, tampoco digo lo que pienso, entonces vivo evitando vivir, vivo evitando hacer lo que me gustaría. Entonces voy restringiendo mi capacidad de acción. Y si me doy cuenta, debajo de todo esto, ¿no? Me animo a decir que en definitiva le tengo miedo a vivir, porque vivir es estar equivocado, vivir es vivir en la incertidumbre, vivir es aceptar que algunos no te van a querer, y vivir también es transitar algunos espacios de dolor, ¿sí? Me dicen, el miedo sería una excusa para no ser. Me encanta, sí. No sé si una excusa para no ser, pero sí una causa para no ser. O sea, porque si me quedo ahí enroscado en ese miedo y no logro atravesarlo, termino no siendo, o termino no viviendo, o termino no sintiéndome pleno, haciendo y demás. Claro, una causa para no actuar, tal cual, Jessy. Esto lo desarrollamos mucho en el Toolbox, quería traerlo así como en compilado para relacionarlo con este miedo. Decidir en la zona de confort y ser víctima. Sí, sí y no, o sea, sí, acuerdo 100% así como lo traes, y a la vez agrego que esta palabra víctima a veces tiene como cierto dejo peyorativo, ¿no? Y a mí me gusta hablar más como de protagonismo, por un lado, ¿sí? Cuando yo elijo tomar acción en aquellos resultados que me son importantes para mi vida, o jugar un papel secundario, ¿no? El gran lío con esto es que, vamos a hacer una metáfora, pero en la película de tu vida, ¿sí? El protagonista de la película siempre sos vos, o sea, la cámara siempre te está apuntando a vos, no es que vos podés jugar a ser extra del que toma café en el fondo de la imagen, porque en tu vida vos te vas al fondo a tomar café y la cámara te sigue apuntando a vos. Y muchas veces jugamos, ¿no? Como este juego perverso con nosotros mismos de ser extras en la película de nuestra vida, y nos contamos, nos relatamos que los protagonistas de los resultados de nuestra vida son otros. Hay algo que yo siempre digo, medio en chiste, pero medio en serio, hace 14 años que me dedico
a conversar con personas sobre estos temas, y no me ha pasado nunca jamás que venga alguien y me diga algo como yo me llevo mal con mi esposa, por mí, o me llevo mal con mi jefe, por mí, o mi equipo no logra los resultados que está buscando, por mí. Nunca me pasa eso. Siempre las explicaciones que tenemos a mano tienen que ver con el otro. Me llevo mal con mi esposa por ella, me llevo mal con mi jefe por él, mi equipo no rinde porque está descomprometido, pero no siempre tenemos explicaciones que nos sitúan a nosotros como protagonistas de los resultados. Y el gran problema de esto es que si yo no soy el protagonista de mis resultados, si los otros son los protagonistas de mis resultados, quedo yo fuera del campo de acción, del terreno de juego, en donde requiero intervenir. El tema es cuando te das cuenta de que todo es por mí. Sí, no sé si me animo a decir que todo es por mí, pero sí me animo a decir que cualquier camino posible de solución empieza en mis pies. O sea, soy yo el que requiero, hacer algo frente a lo que me sucede si lo que me sucede no me gusta. Podría tener la suerte de que todo el universo se alinee y que quede acomodadito como a mí me gustaría. Sí, sería muy suertudo. Me parece mucho más importante nosotros poder intervenir. Responsabilizarnos nos permite buscar alternativas, escribe Patricia, sí, tal cual, por supuesto. La gente que no puede salir de ese lugar de responsabilidad habría que ver por qué se siente como se siente y por qué no pertenece a su vida, por ejemplo. Sí, Cata, acuerdo, pero como no está esa gente acá, estamos solo nosotros, vamos a hablar de lo que a nosotros nos pasa, y muchas veces nos encontramos sin querer en esos espacios. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Volvamos al tema miedo, entendiéndolo como una emoción, como una predisposición para la acción. El miedo de alguna manera nos predispone a acciones de escape, nos predispone a acciones de huir, y a veces hasta de ataque. Ahora vamos a conversar un poco de eso. Pero entonces, entendiendo el miedo como una predisposición a la acción, el rango de acciones posibles son muy distintas a construir la vida que quiero, ¿sí? Por lo general, están mucho más orientadas a conservar la vida que tengo, más que a crear la vida que quiero, ¿sí? ¿Se mueve mucho la pantalla, Fer? Ah, vos estás moviendo la mesa. Ahí está, me están escribiendo acá también, están haciendo el ejercicio y mueven la pantalla. Perdón, gracias por avisar, Javi. Bueno, vamos a contar un poco como contexto para lo que quiero explicarles después de dar 3 tips para que podamos aplicar respecto de cómo gestionar el miedo. Un poquito de neurociencia, sin meternos muy teóricos, pero sí entender un poquito de cómo funcionamos. Y para eso necesito como contar un poco de historia de evolución. Lo voy a hacer breve, perdón si a alguno lo aburro. Pero imagínate hace 300 millones de años en la Tierra, los organismos unicelulares, las amebas en el agua, que no hacen nada, empiezan a complejizarse, ¿sí? Empiezan a hacerse organismos multicelulares, y algunos de ellos salen del agua, salen del medio acuoso, para lo cual se escaman, porque necesitaban tener como su borde, digamos, y frente a la necesidad de movimiento, aparece el primer cerebro, que hoy llamamos cerebro reptiliano, que maneja nuestras funciones básicas: comer, dormir, excretar, reproducirse, etc. Eso hace 300 millones de años. Hace 200 millones de años, años más, años menos, no vamos a poner finos en el número, aparecen sobre la Tierra los primeros mamíferos. Ya no nacíamos de un huevo como con los reptiles, sino nacíamos adentro de nuestras madres. Y ahí el vínculo, la relación se empezó a hacer muy importante. Y ese cerebro primitivo que teníamos reptiliano no tenía habilitado, no estaba preparado para las funciones del relacionamiento que tienen que ver con la emoción. Entonces se desarrolló la capacidad de emocionar. De hecho, la emoción tiene mucho que ver con la comunicación. La manifestación biológica, o sea, la manifestación física de una emoción, le mostraba a mis congéneres qué comportamiento esperar. De hecho, hoy, 200 millones de años después, por WhatsApp nos mandamos emojis, ¿sí? Con los emojis nos mostramos
cuáles son nuestras reacciones y qué es lo que nos parece o qué es lo que el otro puede esperar de nosotros. Hace 180.000 años, dije 300 millones, 200 millones, 180.000 años, o sea, a modo de evolución ayer, aparece el neocórtex con nuestra capacidad de lenguaje, nuestra parte más inteligente, por así decirlo. Ahora, ¿vieron cuando sale un programa, un sistema operativo nuevo, sale el Windows 10 y así van mejorándose, que al principio cuando salen no andan muy bien, como que se cuelgan, como que tienen más funciones pero que no andan tan bien? Bueno, los seres humanos de alguna manera nos pasa eso. Esta versión que tenemos del ser humano de hoy tiene muchas más funcionalidades, ¿sí?, que otros animales antes, pero todavía no andamos tan bien. ¿Qué quiere decir que no andamos tan bien? Que hay ciertas funciones, como el miedo, que se setearon en un contexto muy distinto al que vivimos hoy. Los primeros humanos, estos hace 180.000 años, en la sabana africana, vivían en un contexto distinto al nuestro. O sea, había depredadores alrededor, faltaba el alimento, eran distintos como estaban conformados en sus núcleos de convivencia, digamos, de a 200 personas aproximadamente. Y en ese momento se seteó, por así decirlo, como el termómetro o el termostato, pongan lo que ustedes quieran, del miedo. Y este miedo está seteado, la funcionalidad es la supervivencia. ¿Sí? Hace rato que venimos hablando del miedo y todavía no había dicho esto. El miedo es una herramienta que nos brinda nuestra biología para mantenernos vivos. Cuando hay riesgo de vida, el miedo se activa para protegernos. Frente a esta protección, ¿sí?, que nos brinda el miedo, hay tres alternativas que la naturaleza tiene, así como de base. El huir, el esconderse o el atacar. Huir, esconderse o atacar. Y si pensamos un poco, se nos vienen a la cabeza animales que están preparados para huir. La liebre, ¿sí?, y otros animales que están preparados para esconderse. Aquellos que se camuflan, que se confunden con el paisaje, y también animales que son mucho más propensos al ataque. Y si nos vamos del reino animal y empezamos a pensar en las personas, seguramente, si empezás a pensar en tu entorno, vas a encontrar personas que son más tendientes a huir, a esquivar los líos, ¿sí?, o a esquivar esas situaciones que no saben por dónde ir. Otras personas que son más de quedarse quietitas y pasar desapercibidas, y también otras personas que son de pasar más al ataque. La gran pregunta, no para que me la contestes, si querés podés ponerla en el chat, pero sobre todo me interesa que tomes registro para vos, es si vos sos más tendiente a huir, sos más tendiente a pasar desapercibido para que nada te pase, o sos más tendiente a atacar, a enfrentar aquellas situaciones. Entendiendo esto, que el miedo es un contexto de supervivencia, o mejor dicho, una funcionalidad de supervivencia, es importante distinguir que frente a cualquier evento que sucede, lo primero que va a hacer nuestro cerebro es definir si esto que está ocurriendo es pro vida o es riesgoso para mi vida. Si es riesgoso para mi vida, va a dar una respuesta automática de ataque, huida o lucha. ¿Sí? Si no, va a dar una conducta de acercamiento. Pero ejemplos de esto. Yo les contaba que vivíamos en comunidades de a 200 personas, ¿no? Porque solos no podíamos sobrevivir. Entonces, para cazar un mamut, para construir una casa, para cuidar a los chicos, para lo que sea, necesitábamos estar con otros. En ese momento que te expulsen de la comunidad, que te rechacen de la comunidad, era sinónimo de muerte, vos no ibas a poder sobrevivir solo. Claro, eso hace 180.000 años. Hoy, alguien te rechaza y de alguna manera vos sentís el mismo miedo. Si me rechaza, me muero. ¿Sí? Si vos ibas a cazar y quedabas expuesto, y te veían, y quedabas expuesto por un depredador, te morías. Claro, hoy no hay depredadores dando vuelta, pero el miedo a la exposición sigue estando. El miedo al rechazo, como te decía antes, sigue estando. Antes peleabas por el territorio en donde cazar, porque si no tenías territorio para cazar, no podías comer. Hoy no hay territorios para cazar.
pero te colás en la fila del supermercado, o te peleás con un compañero en la oficina por defender tu escritorio, con el mismo impulso como si estuvieras defendiendo tu vida. Entonces el miedo no es onzo, nosotros somos los onzos, el miedo es lo que está mal calibrado, es exagerado el miedo que sentimos para el tipo de vida que tenemos hoy. O no hay riesgo a quedar muerto si quedo expuesto, o no hay riesgo a morirme si me rechazan, hoy no hay riesgo a morirme porque un jefe me venga a atacar, pero yo lo percibo como un depredador. Entonces, entendiendo que el miedo que tengo hoy no es funcional en términos de supervivencia, corro la conversación de vitalidad y vengo a preguntarme de qué se hace cargo este miedo. Porque si vos estás en la cornisa de un edificio y tenés miedo de caerte porque te morís, está re bueno ese miedo y que haga que tomes distancia de esa cornisa. O si estás en una calle, en una avenida llena de autos y el semáforo no anda y tenés que cruzar, está bueno que te dé miedo cruzar esa calle, para que no te expongas al peligro de que te pise un auto. Ahora hay un montón de situaciones, la mayoría, donde nuestra vitalidad, donde nuestra vida no está en juego, pero nosotros sentimos ese mismo miedo, porque está mal seteado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo calibramos de nuevo este miedo? Y ahora sí ya nos centramos en los 3 tips que les quiero dar. El primero tiene que ver hacer con miedo, o sea, más allá de ese embrollo que puede ser ese miedo, empezar a hacer equilibrio y dar estos primeros pasos en pos de aquellos objetivos que son importantes para nosotros. A veces pensamos que la valentía es la ausencia de miedo, ¿no? Y no, ciertamente la valentía es hacer más allá del miedo, porque si no tengo miedo necesito ser valiente para atravesar el miedo, ¿se entiende? De hecho, este entrenamiento que les contaba se llama más allá de los miedos, no sin miedo. Lo que queremos es entrenarlos para que aprendan a hacer más allá de los miedos. Entonces, primer tip, hacer con miedo. La pregunta interesante, ¿está en riesgo mi vida? ¿Está en riesgo mi territorio? ¿Está en riesgo mi supervivencia? No, bueno, hacé entonces, porque el miedo es exagerado para la situación en la que está. Y ahí vuelvo al principio de esta conversación, como pensar el peor escenario. Bueno, si no es ese peor escenario, hacé y listo. El primer tip, hacé con miedo. Si hiciste la tarea en este webinar, tenés ahí un listado de algunos miedos, de cuál es tu registro corporal, de cuáles son las conversaciones que te dan esas situaciones y qué estás evitando hacer, ¿no? Bueno, ponete, ¿cuál sería la primera acción orientada, ¿sí?, a hacer más allá del miedo? Ese es el primer tip. Segundo tip, tirar del hilito. ¿Qué quiere decir tirar del hilito? Es hacerme cargo de esta pregunta de qué se está haciendo cargo este miedo en mi vida, de qué me viene a cuidar, de qué me viene a proteger. Entonces, en vez de esconderme, ¿sí?, yo diría, en vez de enfrentarlo como me ponían ahí, confrontarlo. Como que en el enfrentarlo hay dos posiciones chocando. En el confrontarlo hay dos miradas alineadas. ¿Sí? Lo abrazo al miedo. Y lo abrazo y me pongo a conversar con este miedo. ¿De qué me cuidás? ¿Qué reflexión me traes? ¿De qué me querés proteger? ¿Qué pasaría si me quedo sintiendo este miedo? ¿Cuál sería el peor escenario? Como ponerle la parte más reflexiva, ¿sí?, a esta emoción que es más instintiva. De hecho, cuando nuestro cerebro emocional se activa, nuestro cerebro racional se apaga, y viceversa. Si yo le pongo atención a mi reflexión, baja la energía y por ende baja la intensidad de mi emocional. Entonces, primero, hacer con miedo. Segundo, tirar del hilito, conversar sobre ese miedo. Y tercero y último, este concepto de mini miedos. ¿Qué quiere decir mini miedos? Entrenarme en mi exposición, ¿sí?, a aquellas cosas que a priori me dan miedo. Entonces, poder asumir pequeños desafíos que vayan desarrollando mi capacidad de acción. Bueno, a ver, me da miedo a la exposición, entonces quizás no me iría a, no sé, a hacer un discurso, pero me puedo ir con mis amigos a un karaoke. No, ir con mis amigos a un karaoke es mucho. Bueno, voy a cantar
mientras camino por la calle. No, caminar por la calle es mucho. Bueno, voy a silbar en la calle. No, silbar en la calle es mucho. Bueno, voy a cantar en la ducha. No, cantar en la ducha es mucho. Bueno, voy a silbar en la ducha, cuidado, no tragues agua, pero anda bajando el nivel de exposición a un espacio que te sea a vos accesible. ¿Para qué? Para ir entrenando a tu biología a hacer más allá del miedo. Porque tu biología tiene 180.000 años de experiencia, o 300 millones si querés y tomás toda la evolución, del fenómeno del miedo como espacio de cuidado para tu vitalidad. Y vos tenés que enseñarle, entrenarle, ¿sí?, a tu cuerpo de que el miedo hoy no es necesario en términos de vitalidad. Entonces, que lo que está cuidando en definitiva son metáforas, son abstracciones, no son cosas reales. Si son cosas reales, como hablaba de cruzar la calle con autos, como hablaba del borde del edificio, genial que tengas miedo, buenísimo que tires una conducta de supervivencia. Pero en todos los otros casos que tienen que ver con buscar el trabajo que vos querés, gestionar un aumento, tener una conversación difícil, ir por la pareja que te gusta, hacer algún deporte aunque no seas bueno, exponerte artísticamente, en fin, lo que vos quieras, que no está en riesgo tu vida, el miedo está siendo exagerado y no está siendo funcional, ¿sí? En definitiva, entonces conversemos sobre nuestros miedos. Cuando conversamos, cuando los sacamos a la luz, cuando los ponemos sobre la mesa y nos permitimos conversar con otros, no en el afán de sostenerlo, defenderlo y tener razón, sino en la ambición de conversar sobre esto, a ver qué nuevo me trae, suelen desvanecerse, suelen disminuirse, suelen perder intensidad. Todo aquello que refiero, de alguna manera, si bien lo creo, también lo acorto, ¿no? Porque cuando lo explico queda ahí en mi explicación. Y sobre esta explicación puedo empezar a intervenir, ¿sí? Entonces, los 3 tips: hacer con miedo, ¿sí? Esto, si no está en juego mi vitalidad, hago. Tirar del hilito, o sea, conversar con este miedo, a ver a cuento de qué viene, qué me está cuidando, y si no es de vitalidad, hago. Y por último, dijimos, me olvidé, los mini miedos, cómo es que voy entrenando mi biología para cada vez tener menos miedo, porque estoy acostumbrado a exponerme a ese tipo de situaciones. Hasta acá lo que les quería yo contar un poco. Espero que haya sumado en términos de, como prometí el flyer, relacionarnos con nuestros miedos y aprender a gestionarlos. Y sí quiero abrir un espacio de preguntas, pueden habilitar los micrófonos si me preguntan directamente, o pueden ir por el chat y vamos hablando, ¿sí? Los últimos minutos que nos quedan para compartir. No hay ninguna pregunta, así que estuvo muy claro, o muy aburrido y se durmieron todos y dejaron el chat ahí, el coso conectado. Gracias, Fer, me quedo pensando, súper claro. Tenemos miedo. Muy bien. Pato, ¿habilitaste para preguntar algo? Sí, Fer, o sea, yo Dale. te había preguntado antes, o sea, mi miedo en este momento es la soledad. Sí. Vivo sola, la primera vez que estoy experimentando esta sensación, mis hijos ya están grandes, viven solos, no estoy en pareja en la actualidad, y la verdad que me cuesta un montón, y me produce miedo esa sensación de estar sola cuando estás mal, o nadie que te contenga, o sea, cómo amigarte con eso. No sé Claro. si tiene que ver con esto que vos decías de la supervivencia, de esto de estar acostumbrados a vivir en comunidad y de repente verte solo con todo, si tiene que ver con ese origen también de la supervivencia. Claro, bueno, primero te agradezco la confianza por compartirnos esto que hoy te está pasando. Me parece que quizás no es el mejor espacio para tener esta conversación tan pública, ¿sí? Pero sí te dejo algunos tips y te invito después a que tengamos otra conversación en privado como para poder indagar más a fondo, pero sí lo hago común a todos, y esto de repreguntarnos como deseando que, ¿es miedo a la soledad?
Y yo creo que no es miedo a la soledad, porque de hecho la soledad, por lo que me contás, ya la estás experimentando. Sí, Entonces, es miedo a lo que viene detrás de la soledad. No sé, miedo a que me pase algo, miedo a sufrir, miedo a no sé a qué, creo, y acá es donde digo, quizás no es el espacio como bien, para indagar, pero sí te regalo esta pregunta y se las regalo a todos para cualquier miedo que puedan tener. ¿Cuál es el miedo atrás del miedo? ¿No? Pues el bien, miedo a la soledad ya lo estoy experimentando, ya está. No tengas miedo si ya estás, por lo que me decís en sí, este espacio. Sacate el miedo, es como digas, no sé, tengo miedo a hablar por Zoom delante de la gente. Ya lo estás haciendo eso, con lo cual ese miedo ya está. Si sí, tengo miedo a la soledad, digo, ¿por qué? ¿Estoy en pareja y tengo miedo de estar sola? No, estoy sola, entonces ya no hay miedo a la soledad. Hay otra cosa atrás. ¿Se entiende? bien. Como Sí, para que te gracias. quedes pensando y después lo conversamos en otro espacio, ¿sí? Gracias, Fer. No, gracias a vos por compartirte. Un miedo que tengo tiene que ver con no aparecer, con esconderme, con no ser. Uniéndolo con lo que decís, evidentemente lo vivo como no sobrevivir. No entendí, Maggie. Un miedo que tengo tiene que ver con no aparecer, hasta ahí entiendo, con esconderme, con no ser. Uniéndolo con lo que decís, evidentemente lo vivo como no sobrevivir. Fer, Sí, ahí abrí el audio. dale, genial. Porque con esto del no aparecer, de no mostrarme tanto, Sí, cuando en un momento decís que el miedo se hace cargo de nuestra supervivencia, como sí, animales, como sí, seres, sí. de repente digo, che, yo lo estaré viendo como que no voy a sobrevivir, como que si yo no aparezco, realmente me muero. O sea, por ahí es exagerado lo que estoy diciendo, pero como que digo, Entiendo, entiendo, entiendo. Como que solo existo en la mirada de los otros, digamos. como que solo existo si me muestro, Claro. si digo lo que pienso, si actúo como quiero actuar. Ok, ok. Está re bueno, te lo cambio quizás el eje y es, bueno, ¿con qué aporte puedo venir? O sea, no venir desde la supervivencia, o sea, me tengo que mostrar para sobrevivir, sino me muestro para aportarle valor al mundo. Perfecto, ok. ¿Se entiende? Entonces, en vez de Sí, la supervivencia, me muevo a un espacio de creación de valor para todos mucho más expansivo. ok, gracias. No, por favor. Muy claro todo, súper claro, qué bueno. Ta, 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 ta. Es un momento valioso. Gracias, Fe. Mi miedo está dentro de cuidar mi imagen, o sea, lo que piensan de mí, entonces detecto que el miedo atrás de mi miedo sería a no saber cómo ser. Qué interesante. Bueno, ahí lo que aparece es la posibilidad de diseñar cómo quiero ser, ¿verdad? Muy claro. ¿Cómo transformo un miedo limitante de uno funcional? Bueno, esto que hablábamos recién de conversar, puedo o tirar del hilito por un lado y conversar a ver de qué me cuida y hacer cosas para cuidarme efectivamente de eso, que no sea limitante. Puedo hacer más allá del miedo, entonces usar el miedo como un impulso, entendiendo que si hay miedo, hay algo que es importante y que me interesa, o puedo entrenarme con esto de los mini miedos para ir preparando mi biología para estar acostumbrado, mi coherencia personal, a exponerme y atravesar esos miedos. Creo que contesté todo. Y estamos en tiempo, impecable. Bueno, creo que contesté todo, ¿no? Todo contestado. Bueno, gente, ha sido un placer. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Me sentí súper cómodo haciéndolo, así que calculo que vendrán nuevos webinars y nuevos neos de esta manera virtual, que me parece que es como más ágil y más cómodo para todos, y después puede quedar grabado y lo podemos ver todas las veces que necesitemos. Así que después lo que les pido, esto lo vamos a subir, imagino que a Facebook o algo así, que compartan ahí lo que aprendieron, lo que les pareció, y así lo pueden recomendar, y más personas pueden tener acceso a esta grabación que estuvimos compartiendo. Así que un placerazo, les mando cariños enormes, y nos vemos seguramente o por acá en Grow, o en otro webinar, pero, y si yo no hago esto, me van a matar, yo les tenía que compartir unos descuentos.
Me están haciendo señas, así que voy a volver acá a la presentación. Ahí está, esperen que les comparto, porque les cuento que estamos haciendo, así como estamos haciendo este webinar, estamos haciendo un montón de cosas nuevas, un montón de actividades, y queríamos aprovechar para darles una difusión. Y ahora ya prontito, el jueves hay un programa nuevo que se llama Grow Saludable, ya tiene 2 ediciones, esta va a ser la tercera. Quedan solamente 3 lugares, así que quien está con ganas es una posibilidad de aprovechar estos únicos 3 lugares que quedan. Cortito, es un entrenamiento que tiene 8 encuentros, una vez por semana, y tiende justamente a generar hábitos saludables. Y para estos 3 lugares que quedan, porque queremos completar el cupo, estamos comprometidos con que así sea, tienen un 25% de descuento. Después los que estén interesados se contactan en Grow y les cuentan bien los detalles, precio y todo, pero sí querías compartirles que tiene este descuento. También ya alargamos la inscripción al MAM, que es el Más Allá de los Miedos, que es bien alineado a todo lo que estuvimos viendo, pero además del coaching, tiene otro montón de bagaje de información de las culturas toltecas, precolombinas, etcétera, etcétera, que es muy interesante, que es un entrenamiento de fin de semana, que se hace recién en enero, pero salió ahora a la venta en un 2x1 hasta el 21 de noviembre, y también ya abrimos la inscripción de FICO, la formación de coaching para el año que viene, a precios de este año, o sea, todos los que se anoten este año, todas las cuotas que abonen este año las van a abonar a precio 2019, no a precio 2020, con lo cual está recontra bueno para arrancar. Bueno, ahora sí que pasé el chivo, me voy tranquilo, porque si no mi equipo me iba a matar de no haber dicho todo esto. Gente, ha sido un placerazo, nos vemos en el próximo webinar, o nos vemos por acá en Grow. Chau, chau.